En Medical Hair Neuquén, tu pelo crece, siempre crece. Contactanos. Nuevo modo Romer, y este modo Romer es un modo Romer totalmente distinto, especial, la excepción a la regla, diría yo, porque estas charlas, estas entrevistas que hago con modo Romer, tiene la idea de ir al lugar donde se desarrolla, donde se desenvuelve el protagonista o la historia. En este caso, esta historia es neuquina, pero lamentablemente se está desarrollando en Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar de Felipe. Felipe está necesitando un corazón. Hace tiempo que la viene peleando, que con toda la familia se viene luchando para conseguir ese corazoncito. Y hoy vamos a hablar con la madre. Y digo que es especial porque están todos en Buenos Aires en esta edición. Están viviendo allá, están con Felipe en el hospital. Es por eso que este modo Romer es justamente por video chat. Es la excepción a la regla y creo que se lo merece para seguir dando a conocer las diferentes historias y en este caso la de Feli. Estoy con Pamela, la mamá de Feli. Pame, ¿cómo estás? Hola Emi, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Bueno, Pame, a mí me gusta arrancar la historia, la charla, la entrevista sabiendo el principio de todo. En este caso, el principio de lo que les pasó a ustedes, lo que le pasa a Felipe. Quisiera saber cómo fue que arrancó toda esta historia. Bien, mira, Feli la verdad es que era un bebé totalmente normal, tenía los controles mes a mes y él crecía bien, crecía fuerte, era un bebé hermoso, gordo, o sea, nada de su aspecto aparentaba que estaba pasando algo. La verdad es que los controles siempre eran muy buenos, eran excelentes, su estatura, su peso, el percentilo, todos los controles que hacen mes a mes. El último mes, del cuarto al quinto mes, la verdad es que se había agarrado muchos virus. Nosotros tenemos a Mateo, que tiene 4 años y estaba en etapa escolar. Entonces, Matu, cualquier bichito que se cruzaba en el jardín lo traía a casa, desde una conjuntivitis hasta una gripe normal. Entonces, Feli el último mes le había pasado pobre de virus en virus, pero estaba bien, cosas esperables también dentro de la temporada. Hasta que, bueno, empezó a estar con dificultad respiratoria, lo notábamos un poco agitado, lo llevé con su pediatra, quien la verdad es que lo ocultó, lo escuchó, lo revisó, demás, y nos dijo, bueno, lo que parece acá es una bronquiolitis, nos dio las pautas de alarma. La verdad es que nosotros nos manejamos por WhatsApp con él, o sea, si teníamos alguna urgencia o algo, sabíamos que contábamos con él. Y esto fue el lunes siguiente al Día de la Madre. El Día de la Madre fue el 21, perdón, el 20, el 21 lo llevé con su pediatra, que fue esto lo que me dijo. El martes lo empecé a notar bastante más agitado, por lo tanto lo controlé las últimas horas hasta que decidí llevarlo a la guardia, y hasta ese momento, si bien se lo notaba agitado, si bien había como signos de que algo estaba pasando, estaba dentro de todo bien. Y cuando llegamos a la guardia, ese 23 a la madrugada, en el San Lucas Neuquén, eh, se descompensó bueno, lo que lo empezaron a pinchar, lo empezaron a revisar entre varios médicos, llevar a una habitación, le ponen oxígeno, y bueno, todo eso hizo que se ponga, la verdad es que se puso muy nervioso, y es ahí donde se descompensa. Bueno, ahí directamente vinieron y me dijeron que quedaba internado en terapia intensiva, se lo llevaron. O sea, yo vi como, era una película así que me iba pasando, eran cada vez más médicos, más enfermeros, y de repente vinieron, lo alzaron y me dijeron, mamá, nos lo llevamos, y se fueron. Sí, los vi como se lo llevaban y yo quedé atrás de todo ese tumulto de gente, y ingresó a la terapia intensiva, y ahí yo me quedé afuera esperando, nadie salía a decirme nada. Eh, Nada, lo llamé obviamente a mi esposo para que viniera corriendo, porque hasta ese momento le iba avisando todo, pero no tenía nada claro tampoco. Y bueno, más tarde salió una de las doctoras, nos mostró la radiografía. Feli tenía el corazón totalmente agrandado, ya ocupaba 3/4 partes del tórax,
tenía una bacteria que se había alojado en los pulmones, había toda una sepsis general, y ahí ya nos dijeron que estaba muy grave, que estaban esperando que viniese el cardiólogo para hacerle un ecodoppler y ahí nos iban a dar el diagnóstico. Y bueno, a mí me costó muchísimo hasta ese momento, para mí iba a pasar, era nada, unos días, estar ahí medicado, no sé, jamás me imaginé que nos iba a pasar todo esto que después fue sucediendo. Y bueno, esa noche vino el cardiólogo, hizo el ecodoppler, ya su corazón latía en un 11%, y nos dijo que bueno, que el diagnóstico era una miocardiopatía dilatada con difusión severa del ventrículo izquierdo. Y bueno, ahí empezó el camino con todo, con respirador, totalmente sedado, drogas, pinchado por todos lados. Y bueno, Ahora, ahí pues ya comenzó ese duro camino. eso se dieron cuenta de, por lo visto, algo que no se imaginaban, porque arrancaron con un broncoespasmo que tenía, como decías, y decantó en eso, en enterarse de todo eso. ¿Los médicos te dijeron que esto ya venía de nacimiento, que venía desde la panza, o surgió de la nada con una bacteria esto? Nosotros hoy con el diario del lunes, ya con estudios genéticos, ya sabemos que hay un gen es un gen de una proteína que la verdad es que es tremendo porque afecta al 0,00001% de la población. Él nació con esto, pero posiblemente se despertó con la bacteria o con el virus, con cualquiera de las dos cosas. Eh, la realidad es que en algún momento quizás iba a suceder. Podría haber terminado en una muerte súbita, por eso es tan importante los controles cardiológicos en los casos donde por ahí en la familia hay, o inclusive no, porque hay un montón de chicos enfermos del corazón que no viene de nacimiento, sino que se despierta por algún virus o alguna bacteria. Ahora, me quiero detener ahí en ese comienzo porque también es el despertar de muchos padres, más allá de que, lo decías vos con el porcentaje, es un 0,000% de esas probabilidades, pero muchos padres que por ahí ven a su hijo respirar mal y dicen, no, esto es del jardín, no, esto es como para abrir los ojos también de muchos padres y madres, ¿no? De que una cosita por ahí sea una alarma, una pequeña alarma de que puede funcionar algo mal. Claro, tal cual. Hay controles prenatales, yo tengo un control prenatal Sí. eh, totalmente normal, no demostró nada. Yo creo que en realidad y uno por ahí, si tiene algún antecedente en la familia, debería solicitarlo, debería hacerse más temprano. Nosotros teníamos un control que nos tocaba a los 6 meses, porque no se exige, no está, creo que dentro de los controles postnatales que se haga un control cardiológico, un ecodoppler, por ejemplo. Electrocardiograma sé que en algunas provincias se hace, en otras no. Eh, yo la verdad es que en este camino he conocido tantos casos que se despertaron de la nada, chicos que de la noche a la mañana terminan necesitando un trasplante de corazón, y me parece que sería importantísimo. No me quiero meter tanto en el tema de salud porque obviamente no es mi campo, lo desconozco, pero creo que así como nos mandan a hacer un control al mes de los oídos, eh, no sé qué tan mal estaría que también se envíe un control, un ecodoppler, como para asegurarnos. Porque bueno, sabemos que hay un montón de chicos que fallecen de muerte súbita, esas muertes no se hace autopsia, por ejemplo. Entonces no se sabe de qué fallecieron. Entonces, si se obligara quizás a que sea un estudio de control, como tantos otros, no sé, me parece que se podría detectar a tiempo. A partir de ahí, ¿cuánto tenía Feli? Felipe tenía 5 meses, había 5 meses. cumplido el mismo día de la madre, él cumplió los 5 meses el día de la madre, ese día se sentó por primera vez y al día siguiente fue que, bueno, que ya empezó todo porque ya teníamos esa primera visita a su pediatra para el miércoles ya ingresar a terapia intensiva. ¿Antecedentes tenías en la familia? Sí, mi esposo tiene una miocardiopatía, pero nada, toma pastillas, Ah. gracias a Dios nada mucho más grave. A partir de ahí, ¿cómo fue el accionar? Me imagino, obviamente, una cabeza revolucionada, pero queriendo hacer todo rápido. A partir de ahí, ¿cómo siguieron? Y nosotros nos quedamos en el San Lucas, primera instancia, nos dijeron que, bueno, que él iba a estar totalmente sedado, nos pedían que no
que no lo estimulemos tanto porque eso lo ponía muy nervioso, se hipotensaba, se hipertensaba, bueno, todas cosas esperables dentro del cuadro. Así que nos internamos básicamente con él, estábamos ahí todos los días, estuvo 15 días, fueron intentando la verdad que todo. Decían, bueno, está este medicamento, está este otro que puede funcionar, vamos a traer esto, lo otro. Eh, la verdad es que Feli no mostraba ninguna mejoría, pero tampoco empeoraba, siempre se mantenía igual, entonces era como, ¿viste hasta dónde? ¿Qué hacemos? ¿Hasta dónde? ¿Qué hacemos? ¿Cómo continuamos? ¿Qué más podemos inventar? Ujú. Perdón, tengo al otro gordito acá. Bueno, ahora va. Entonces, eh, perdón, lo ¿Qué? tuvimos 15 días ahí y más o menos al día número 13 los médicos empezaron a decirnos, bueno, a ver qué posibilidades había de un traslado, qué pensábamos nosotros, que la verdad es que ellos, si bien tenían las herramientas, no tenían la experiencia que de repente hay en Buenos Aires, porque bueno, ven ellos 2 cardíacos al año con estas enfermedades tan graves. Entonces que creían que quizás lo mejor era que lo evaluaran en Buenos Aires. Ujú. Y bueno, empezaron a hacer los trámites, mientras tanto, bueno, iban consultando. Nosotros tenemos el cardiólogo de la familia en Neuquén, que es Diego Esandi, que es excelente y él veía que la recomendación del traslado era acertada. Entonces, bueno, nada, nos emprendimos en ese camino, pidieron todo el traslado, en primera instancia Swiss Medical hace el traslado entre su propio hospital, nos trasladan a la Suiza Argentina. La verdad es que el mismo día que la pidieron nos trasladaron, fue tremendo. Yo siempre había visto en videos el traslado en avión sanitario y viste cuando uno lo ve en las películas y dice, ¡fua! ¡Qué tremendo todo lo que hacen! Nunca te imaginas que te va a pasar. La verdad es que yo no lo podía querer estar ahí. Me acuerdo que tardamos 1 hora y media y todo el viaje fui pidiéndole a Dios que por favor llegáramos a salvo cada vez que se movía, que apareció una luz. Es una experiencia, la verdad que durísima, durísima. Llegamos al aeropuerto de San Fernando y de ahí nos trasladan en ambulancia. Ujú. También nunca había estado en una ambulancia en esa urgencia y es nada, cada paso que das, cada kilómetro es tremendo, es durísimo porque no sabes si llega, eh, pensás qué pasa si no llega, eh, con- lo van a poder sacar adelante en una ambulancia, o sea, tenés 2 millones de preguntas. Bueno, llegamos a la CESO Argentina, ellos me dijeron lo mismo, nosotros no tenemos más herramientas que las que ya utilizaron en el San Lucas Neuquén, pero quizás sí tenemos más experiencia. Ujú. Pero bueno, la verdad es que hicieron exactamente lo mismo, no hubo nada nuevo de lo que hicieron y el San Lucas perdón, el Suizo Argentino hace recuperación cardiovascular, no tiene acceso a trasplante ni a otras máquinas, así que estuvimos 5 días ahí y decidieron trasladarlo al hospital italiano. La verdad es que la experiencia en el Suizo no fue muy buena, no fue muy agradable, ellos directamente creían que lo que nosotros queríamos, o sea, el acceso al trasplante y demás, era muy difícil para el estado de Feli, para la edad de Feli. Ellos nos dijeron que si bien no tenían más herramientas, tenían más experiencia, que iban a ir viendo a ver qué se podía hacer. Y la verdad es que hicieron lo mismo, lo conectaron con las mismas drogas, bueno, más números, menos números, viste que la terapia es como números. Eh, y al quinto día, la verdad es que nos dijeron que ellos preferían el traslado directamente al hospital italiano, porque bueno, ellos hacían recuperación cardiovascular, no tenían acceso ni al trasplante ni a otras máquinas, entonces preferían el traslado. Y la verdad es que nosotros, cuando nos dijeron el italiano, dijimos sí de una, sabíamos que es excelente y que tiene todas estas alternativas. Además que la verdad es que la experiencia en la Suiza para nosotros no fue tan agradable, no- nada, preferíamos el traslado. Así que nos fuimos un poco a capa caída al italiano, como que ya nos habían dicho tantas cosas que
teníamos mucho miedo, no sabíamos si todo lo que nos habían dicho anteriormente era así. Y nada, llegamos como con lo último y cuando nos reciben en el italiano, nos recibió su cardióloga, que la verdad es que fue para nosotros la luz en toda esa oscuridad. Nosotros vinimos como avasallantes, ya con 2 millones de preguntas, cansados. Claramente en todo ese tiempo no dormíamos, no comíamos, estábamos ya con lo último de la barrita. Y ella nos dijo, paren. Primero, en principal, hay un montón de cosas todavía que se pueden hacer, hay máquinas, está la opción de trasplante como al final de todo lo que se puede hacer. Primero lo que hay que hacer es descomplejizarlo, porque Claro, porque Feli hasta en ahí, 20 días, perdón que te interrumpa, hasta ahí ustedes no sabían no, si no. iba a trasplante o había un tratamiento o no. Claro, nos habían dicho en realidad en los otros hospitales, puntualmente 2 o 3 personas nada más, que el trasplante no era viable para la de Felipe, que no era una alternativa. Entonces, eso te quedaba, o que por ahí era una alternativa, pero que la expectativa de vida era muy, muy baja. Entonces, ¿hasta qué punto arriesgarnos? Ujú. Y bueno, cuando nos recibió la cardióloga y nos dijo todo esto, nos dijo, lo primero que vamos a hacer es descomplejizarlo. A Felipe en 21 días nadie había intentado sacarle el tubo del respirador, ver si él podía respirar por sus propios medios. Y fue así que al día siguiente, su doctora, la que tomó el caso en la terapia intensiva, Sol, que la amamos, sacó el tubo del respirador y Feli respiraba solo. Necesitaba presión positiva, obviamente, muchos tiempos en respirador, había perdido mucha masa muscular, bueno, y todas las cosas que sabemos que suceden cuando uno está tanto tiempo con un respirador. Pasó una máscara que es la Total Face, es una máscara completa, como un astronauta, Ujú. que le envía presión positiva. Y a las semanas pasó a una CAFO, que es como una especie de bigotera que también además de oxígeno envía presiones, y con esa estuvo. Y se sostenía y su corazón siempre estaba con el mismo porcentaje. El corazón de una persona hace esto para bombear la sangre. El de Feli hacía apenas esto, pero le alcanzaba. Su corazón alcanzaba, su ventrículo derecho funcionaba perfecto, daba pelea. Feli no bajaba los brazos, no baja los brazos. Y fue así que al mes más o menos, quizás un poco más, lo descomplejizaron. Feli quedó solamente con una sondita, que es la que tiene hoy, nasogástrica, por la que lo medican, por la que lo alimentan, y estaba bien. Su poca función cardíaca le alcanzaba para comer, jugar, despertarse, dormir. De hecho, nos dieron alta domiciliaria. No nos podíamos ir de Buenos Aires, pero sí nos podíamos ir del hospital. El día 24 de diciembre, 8 de la noche, nos dieron de alta domiciliaria. Dijimos, vamos a pasar nuestra primera Navidad juntos. Nos fuimos agotados. La Navidad nuestra fue comer, irnos a dormir porque estábamos muy cansados. Había sido todo un día de trámites. Eh, bueno, cuando vos te dan de alta domiciliaria, pero con tanta medicación y con una sonda nasogástrica, tenés que tener una máquina para poder alimentarlo. Es un chino, en el momento que te enseñan a hacer todo, vos te estás tan desesperado en irte que decís, sí, 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 y cuando llegás, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hago funcionar? ¿Vos Así que amamantar no estuvimos, podías? no, porque el amamantarlo significa mucho gasto cardíaco, lo mismo que alimentarlo por boca. En ese momento, cuando no estaba con la máquina como está hoy, era imposible. Y además de tanto estrés, yo dejé de tener leche en todo ese tiempo que no le Mira, podía dar porque él estaba dormido. Dejé de producir. La verdad que es algo que lamento muchísimo porque para mí la lactancia materna es hermosa, era un momento que disfrutábamos los dos muchísimo. Eh, y lo extraño, sinceramente. más con todo lo que le puedes dar también, ¿no? En esa conexión y lo que le puedes Tal dar de cual. salud también.
Pame, Tal cual, a veces cuando lo alzo me lo apoyo ah, y es duro. ¿hoy cuánto tiene Feli? Hoy tiene un anito y cumplió el 20, así que no sé qué día estamos hoy, la verdad que no sabemos ni qué día vivimos, pero bueno, el 20 Pero cumplió su primer anito, toda 12 días. esta película de terror llevan ¿cuántos? ¿5 o 6 meses? Desde octubre, no, desde octubre del año pasado, que estamos internados, y en enero de este año ingresó en lista de emergencia. A partir de eso que venís narrando muy, muy clarito, ustedes también le cambió la vida totalmente, porque todo lo que tenían acá, vivían acá, laburaban acá. ¿Cómo se acomodaron? ¿Tuvieron que mudarse allá? Definitivamente. Claro, nos tuvimos que mudar para acá. La verdad es que en primera instancia la idea que quedaba ahí como medio en el aire era, bueno, ¿qué hacemos con Mateo y qué hacemos con mi trabajo? La prepaga depende del trabajo, entonces mi marido me decía, ¿por qué no me quedo yo con Mateo en Neuquén? Pero bueno, de ambas partes era durísimo. Para él, alejarse de nosotros. Para mí, estar sola, alejarme de Mateo, yo me alejo un día de Mateo y lo sufro. Soy muy apegada a mis hijos, entonces no lo veía, no veía que fuera una solución, una alternativa viable. Así que la verdad es que la empresa de mi esposo no tengo palabras de agradecimiento, nos acompañan día a día, nos dan una mano constantemente los compañeros, están, la verdad es que a disposición 100%. Le dieron a mi esposo la posibilidad de que trabaje a distancia. En realidad le dijeron que hasta que no apareciera el trasplante, que no, que tenía licencia, pero bueno, una manera digamos, de también de devolverles esto tan lindo, este gesto tan lindo, y además de también mantenerle un poco la cabeza despejada, trabaja de manera online, no todo el tiempo, cuando puede va resolviendo, y bueno, y a Mateo tuvimos que anotarlo en la escuela, trasladarlo, y si bien los chicos se adaptan y todo, es al que más le cuesta. Y esto es una nueva vida. Sí. Extraña, Hoy, tenía su escuela, su casa. hoy ¿dónde está entonces? ¿Dónde permanece internado Feli? ¿Porque volvieron a internarlo o está con ustedes? No, Felipe no puede estar de alta desde que lo conectaron al corazón artificial, que tiene que permanecer en el hospital. Aparte tiene una traqueotomía también por la que está conectado en respirador. Está en el hospital italiano, en la terapia intensiva. Nosotros estábamos viviendo en la Casa Ronald, que es una fundación que alberga a las familias que tienen chicos en tratamiento en el hospital italiano, que es a 2 cuadras del hospital. Y Ujú. ahora hace 2 días nos mudamos a un departamento que nos dio la prepaga, porque bueno, la verdad es que ya después de 6 meses la casa es muy linda, pero estamos teniendo algunos conflictos con Mateo, más que nada por ahí de que extraña su casa, entonces está muy desafiante, está peleador. Nos cuesta mucho, en la casa Ronald lo que se comparte son los espacios comunes, entonces a la hora de las comidas, él se dispersaba mucho, quería ir a jugar todo el tiempo, era una lucha también mantenerlo tranquilo. Ujú. Entonces, nada, y además hablamos con los médicos y nos dijeron que nada, que lo mejor era por una cuestión también hay muchos virus, ¿viste? Estamos en esta época en la que todo el mundo tiene gripe, influencias que están saliendo, y nosotros tenemos que cuidarnos un montón con Felipe. Entonces era preferible irnos a un lugar donde estemos un poco más cuidados. Ujú. Hoy en qué situación está Feli? El de salud, lo contabas, quiero saber en detalle qué dicen los médicos. ¿Y cómo es esto de entender? Quiero entender cómo es la lista de espera y la urgencia que tiene Felipe para que interprete a la gente. Bien, Feli hoy está estable, su salud está bien, habíamos tenido unas semanas bastante complicadas con su panza. Cuando Félix sufrió los paros cardíacos por los que ingresó a ECMO para más tarde ingresar al Berlin Heart, al corazón artificial al que está conectado hoy. Esos paros cardíacos, en general todo lo que tiene que ver con el corazón daña el resto de los órganos. Cuando el corazón sufren el resto de los órganos porque no les llega la misma cantidad de sangre y demás. Entonces cuando él tuvo el paro cardíaco, quedó afectado algo en los intestinos, en el estómago, por lo tanto, tiene un reflujo muy grave
que hace que no lo puedan estar alimentando. Está alimentado pero por una parenteral que está conectada, que pasa por su catéter femoral. Pero bueno, estuvimos ahí, tiene mucha medicación para eso. Entonces es como con lo que venimos medio lidiando, porque después su situación clínica es buena. Estamos trabajando todos los días con kinesiología, con terapia ocupacional, porque Feli, por los ACV que tuvo, tiene un daño al motor. Él tiene las manitos que se le van para adentro, tiene como un aumento de tono en un lado, y estamos trabajando día a día para mejorar eso y nada, y que sea lo mejor posible. La urgencia, digamos, que tenemos hoy, porque él clínicamente está bien, es el Berlin, a lo que él tiene conectado, este corazón artificial. Son 2 cánulas que ingresan por el abdomen y se adosan a su corazón. Esas cánulas, ese Berlin cumple la función del corazón, envía la sangre a través de una de las cánulas, va a una válvula, a una bombita que se ve como late, y devuelve, oxigena la sangre y la devuelve por la otra cánula. ¿Qué pasa? Por el flujo, por ese flujo continuo que tiene, que entra y sale sangre, se generan fibrinas. Por eso Feli está súper anticoagulado. Al estar anticoagulado, corre un riesgo muy grande, que es, hay que pincharlo, hay que sacarle sangre, lo que sea, tiene una hemorragia. Hay que cuidarlo muchísimo en esos casos. Pero además, él hace fibrinas, hace muchas fibrinas. La verdad es que ya no saben qué hacer porque él está súper anticoagulado, ya está al límite, no lo pueden anticoagular más. Entonces hay que estar constantemente mirando de cerca las cánulas y la bomba para ver si enseguida encuentran alguna fibrina, la tienen que lavar o tienen que cambiar alguna parte de esas cánulas o inclusive de la bomba. Hace 2 meses, Feli, una de esas fibrinas viajó a su cerebro y produjo ACVs. Gracias a Dios no fueron hemorrágicos, no hubo sangrado, entonces el daño no fue grave. Pero nosotros sabemos, porque hablamos con los neurólogos, que hay un daño en lo motoro. No sabemos qué tan grave, porque al no poder hacer una resonancia, porque no puede entrar con el Berlin a un resonador, no podemos saber la gravedad, pero la hay. Entonces, al estar tan anticoagulado y el estar siempre ese riesgo de que haya fibrinas y que esas fibrinas viajen, sabemos que hay que mirarlo de cerca todo el tiempo, porque si sucede, puede haber ya un daño mucho más grave, del cual ya no habría posibilidades. Si hubiese hoy un daño mayor, una muerte encefálica, un sangrado muy grande, ya no sería viable el trasplante tampoco. Entonces todos los días vienen en todos los turnos a ver constantemente que no hayan fibrinas, y si hay fibrinas se lava o se cambian las partes. La semana pasada, el jueves, fue la última limpieza que se había hecho por unas fibrinas feitas que había, pero el domingo tuvieron que venir de urgencia a hacer otro lavado y sacaron un coágulo del tamaño de un poroto. Lo vimos a tiempo. Si ese coágulo hubiese viajado por el torrente sanguíneo, ya sabemos lo que hubiese pasado. El tema es, el otro día lo dije, ¿cuántas veces más vamos a decir llegamos a tiempo? Porque no podemos estar las 24 horas del día tampoco mirando así que no se generen. Apelamos siempre a la fe, a pensar en que no va a suceder, pero sabemos que está, que lamentablemente esa posibilidad está. Entonces por eso decimos siempre, Feli no tiene tiempo. Estar conectado a un corazón artificial no le da más tiempo, no está mejor que el resto. Feli tiene una emergencia hoy, necesita realmente que llegue ese corazón, porque es la única posibilidad de que tiene de vivir. Ahora, desde la ignorancia te pregunto, Pame, ¿cómo es ahora esta lucha, esta carrera por conseguir ese corazón? Porque me imagino, así como Feli, en este nivel de urgencias debe haber un montón de chicos. ¿Cómo es el manejo de la lista? ¿Cómo es este camino hacia conseguir ese corazón? No, Felipe en realidad está o sea, es uno de los primeros. No hay chicos más atrás. Está Ekaterina, que está esperando hace más de un año un trasplante de corazón,
que ella es la primera, digamos, la que más antigüedad tiene, y sin embargo entre ellos no compiten porque ella tiene otra edad. Es horrible la palabra competir, pero Sí, la utilizan para explicar esto. Ella tiene otra edad, otro peso, entonces nada, es diferente, sí. En realidad, para que lo entiendas, no hay un orden numérico. Obviamente que se sabe quiénes están hace más tiempo y quiénes tienen más urgencia. Esos estamos primeros. Pero ¿qué pasa? También están las compatibilidades. Hoy puede ingresar un corazón claro. de una, ay, no me sale el tipo de sangre, de un tipo de sangre diferente a la de Felipe, entonces no va a ir para Felipe por más que esté primero. Si hoy ingresa un corazón de un tamaño que no le sirve a Feli ni a Eka, va para alguien que esté en otra lista. Eso te iba a ¿Entendés? preguntar, Tiene que ver con el, ¿qué tiene que tamaño ver con el puede? trasplante que llega. Claro, exactamente. Felipe hoy puede recibir un corazón de hasta más o menos 21 o 24 kilos. Se multiplica el peso que tienen actualmente, se triplica, perdón, más o menos por ahí eh, puede llegar a recibir. Pero también lo que te digo, tienen que ver el estado del corazón, el grupo sanguíneo, el, quién está más urgente. La verdad que es duro porque eso lo hace más difícil, porque los pediátricos, los bebitos, son los que menos corazones disponibles hay, porque generalmente fallecen del corazón, porque generalmente son los más difíciles de hablar con la familia, son los más difíciles de que el órgano sirva, porque por ahí son prematuros, o sea, hay un montón de cuestiones. Si, si pensamos que hoy hay un bajo porcentaje de donantes, la tasa de mortalidad infantil bajó, eh, no hay procuradores en todas las terapias intensivas, sabemos que no se informan correctamente todos los pacientes en Glasgow 7, todo lo hace más difícil para que llegue un corazón para Felipe. Pero Ujú. como a mí, o sea, yo me reuní en este camino con muchísimas personas del ámbito de la medicina, del ámbito de los trasplantes, y todos me decían, no, porque Felipe es un bebé, por eso lo hace tan difícil por todo esto que te decía antes. Pero sin embargo, Eka tiene otro peso, tiene 3 años, está esperando hace más de un año. Entonces, no es solamente una cuestión de que no hay órganos viables para ser trasplantados, hay también una cuestión de fondo de que no, de que esa decisión de las familias es muy difícil. Y si no se las acompaña correctamente, si no se les da la opción o se les da esa charla, también hace que todo sea más difícil para que lleguen los órganos. Porque la Es, cantidad de chicos que hay en espera, yo te quería preguntar, y creo que me estás respondiendo ahora, te quería preguntar de todo esto que están viviendo, de este infierno realmente que están viendo día a día. ¿Qué conclusiones sacás? ¿Qué interpretaciones haces? Porque vas madurando un montón de ideas y vas interpretando un montón de cosas de la vida, eh, que hoy tenés la cabeza muy distinta y el cuerpo muy distinto a lo que era 8 meses atrás. Esto puede llegar a ser una especie de conclusión también de lo que decís de la familia y la donación, ¿no? ¿Qué me puedes decir vos? yo la verdad es que en este camino me encontré y hablé con tanta gente sobre el tema que tengo como muchas conclusiones, muchas cosas viste, que quiero ir a golpear puertas, que quiero hablar con todo el mundo, quiero que alguien me diga, que no me puedo sentar a esperar y a pensar en que no, bueno, sí, lo que pasa es que es muy difícil porque él es un bebé y hay pocos corazones. Yo la verdad es que siento que algo está pasando. Siento que hay que cambiar, que si no cambian todas estas partes que te decía recién, es muy difícil. Siento que falta mucho en la educación. Nosotros nos encontramos con un montón de escuelas que no nos dan la posibilidad de ir a dar clases o que no están dando clases como deberían, porque hay dos leyes que dicen que hay que hablar de este tema en las escuelas, si bien no obligan, creo que es parte del problema. Eh,
parte de la tarea de los educadores es educar. ¿Y quién es más que ellos pueden hablar de este tema con los chicos? Los chicos son esponja. Vos si le preguntás a cualquier niño si quiere ser donante, te va a decir que sí. Entonces creo que hay que trabajar con la educación, creo que hay que trabajar con los centros médicos, porque hay mucha gente, yo lo hablaba con una ablacionista de la ciudad de Neuquén, que me decía, vos no sabés qué difícil es encarar a una familia que nunca en su vida escuchó sobre donación, sobre ley Justina, sobre la posibilidad de que su hijo o hija sea donante. Hay conversaciones hasta agresivas, porque la gente del otro lado está muy desinformada. Entonces, la educación es primordial. La campaña en medios lo es también. Que los centros médicos estén capacitados, que haya personal capacitado para llevar adelante esa noticia, esa pregunta, también es esencial. Que se informen correctamente los GLAYO 7. Pero bueno, básicamente, si no podemos llegar a la sociedad, se hace muy difícil, ¿viste? Es muy difícil. Nosotros estamos trabajando actualmente en un proyecto de ley junto a la legislatura de Neuquén para lograr ampliar la ley Justina y con esto lo que queremos hacer es que todos seamos donantes, incluyendo a los menores, que sigan la familia pudiendo expresar una negativa si así lo desea en un periodo antes de ese momento. Pero bueno, es un camino largo, hay mucha negativa de todos lados, el INCUCAI no quiere la modificación de la ley. En general la gente te dice no se va a poder porque están los derechos de los niños, que la patria potestad. En definitiva, lo que estamos pidiendo nos va a ayudar a todos, creo yo, hasta el INCUCAI también, porque si la problemática para que haya más donantes pediátricos está en las familias, bueno, hagamos una ley en la que sean donantes presuntos y que la familia se tome el trabajo de negarlo antes si así lo quiere. O sea, seguimos dándole la posibilidad de que lo hagan. No es que sí o sí van a ser donantes. No sé cómo decirlo, que es más fácil sería para todos si eso fuera así? Si no podemos llegar a la educación, si cuesta tanto que los hospitales, no sé si es una falta de presupuesto, que cada hospital tenga una unidad especializada para abordar ese tema. No sé, yo creo que hay que entre todos encontrarle la vuelta porque la lista sigue, desde que nosotros ingresamos, sigue igual. Y si baja es porque hay uno cada tanto, o porque, bueno, se van aquellos que no pueden esperar. Pame, la verdad que es para seguir charlando de todo lo que vienen viviendo, pero la verdad que nos diste un pantallazo terrible de todo lo que se empezó a vivir, a sufrir desde ese primer minuto cuando ingresaron aquí en Neuquén y lo que están pasando ahora. Una conclusión también y una reflexión muy importante también para dar a toda la sociedad y es más que valorable. Así que agradezco un montonazo todo este tiempo porque seguís siendo madre también del otro peque que está ahí al lado, revoltoso. Y te agradezco, esperemos que llegue a mucha gente esta charla y esperemos que la próxima sea con grandes y positivas novedades. Ojalá sea así. Nada, sigamos por favor difundiendo, concientizando, que la gente entienda, que se rompan tabúes. No hay venta de órganos, no hay compra, piensen en la importancia de dar vida. No es fácil lo que estamos pidiendo, yo lo sé, pero piensen en que dar ese sí le salvan la vida a Feli y a casi 200 niños y niñas que están hoy esperando, internados en un hospital, trasladados de su provincia. Eso, por favor, piensen en eso, en dar oportunidades de vida. En Medical Hair Neuquén, tu pelo crece, siempre crece. Contactanos.